¡Hola, duendecillo! Hoy vengo con un tutorial que es más bien un consejo para solucionar un problema que me preguntó una duendecilla. ¿Cómo evitar que mis puntos se inclinen? Quizás te hayas dado cuenta de que al tejer puntos bajos normales en espiral, dentro de una pieza de amigurumi normal, los puntos tienden a inclinarse siempre hacia un lado. Lo vas a notar sobre todo en piezas que tengan cambios de color, como en estas que te muestro, y también en piezas que tengan muchas vueltas rectas sin aumentos ni disminuciones. La muestra de la izquierda está tejida haciendo puntos bajos normales, y como puedes ver tienden a ir ligeramente hacia la derecha creando una pequeña inclinación. Esto no es un error, ni es ningún problema, pero si quieres corregirlo te voy a enseñar la técnica para que te queden rectos como en la pieza de la derecha. Como es algo difícil de ver y quizás no lo hayas apreciado en tus amigurumi, te diré que es algo que se suele ver más claro en piezas que tienen muchas vueltas rectas, sin aumentos ni disminuciones, como en este amigurumi que nos ha prestado Brahma Crochet para hacer el ejemplo. ¡Muchas gracias por la foto! Este osito tiene el cuerpo con forma tubular y tiene muchas vueltas rectas, y si te fijas, los puntos tienden también a irse hacia el lado derecho, creando una pequeña inclinación. Como ya te he dicho, esto no es un error ni es nada grave, ni es poco estético, no supone un problema ni es algo que debas corregir, pero si quieres tenerlo en cuenta para tus piezas, sobre todo las que hay cambio de color, vamos a ver la solución. Aquí tenemos las dos piezas que has visto antes. La pieza de la izquierda observamos que el tejido se gira un poco y crea una pequeña inclinación. El tejido tiende a retorcerse y curvarse por el efecto de tejer en espiral y se mueve hacia un lado. Tiene una pequeña inclinación. Esto lo puedes solucionar de una manera muy sencilla. Si comparas las dos piezas, puedes ver que el cambio de color produce una línea recta en la pieza de la derecha. Los puntos quedan perfectamente situados uno encima del otro, creando una línea recta en los bordes. Para esto lo único que tienes que hacer es tejer siempre por la hebra de delante a lo largo de toda tu pieza. Tienes un vídeo de este tipo de punto en el canal. Introduciremos el ganchillo por la hebra de delante y tejeremos un punto bajo normal. Seguiremos tejiendo así a lo largo de todas las vueltas siguiendo el patrón. Por la parte de detrás nos quedarían las hebras que hemos dejado sin tejer, como podéis ver aquí y aquí. Por delante nos quedaría el tejido con aspecto normal y perfectamente recto. No se nos gira ni se nos retuerce. Este tipo de técnica te la recomiendo sobre todo cuando tengas que hacer cambios de color en amigurumis que tengan muchas vueltas rectas, para evitar que se vea inclinado porque la línea va a quedar perfectamente recta. A continuación te voy a enseñar estas piezas que son del mismo color y donde no se aprecia tanto la inclinación, aunque ocurre en ambos casos. En la de la derecha hemos utilizado la técnica de tejer por delante y en la de la izquierda hemos tejido de manera normal. En esta pieza, igual que veíamos antes, hay una ligera inclinación hacia la derecha. Si ponemos la pieza recta, tiene una ligera inclinación en nuestros puntos y sin embargo en esta pieza el tejido avanza recto. Recuerda, lo único que tienes que hacer es tejer siempre por la hebra de delante. En esta pieza de aquí hemos cometido dos fallos. El primero es no usar disminuciones invisibles, que ya aprendimos a realizar en el canal y que te dejo en la cajita de descripción. El segundo es que no hemos tejido por la hebra de delante, sino que hemos tejido puntos bajos normales. Entonces el tejido se inclina visiblemente. Si queríamos que el cambio de color quedara recto, esto es un fallo. Lo ideal es que hagamos disminuciones invisibles y además tejamos por la hebra de delante, aunque este tipo de cambio de color muy inclinado puede sernos útil en algunas piezas. Y eso es todo, duendecillo. Si quieres evitar tu tejido inclinado como en estas dos piezas de aquí, solo tienes que tejer por la hebra de delante de tu pieza. Aquí tenemos las dos piezas tejidas por la hebra de delante. Para los cambios de color, como ya hemos comprobado, esta técnica es perfecta, porque obtendremos un cambio de color completamente recto.
no como aquí que nos crea una pequeña inclinación. Y eso es todo, duendecillo. Espero que te haya gustado este truco. Déjame un comentario. No olvides dar un like al vídeo y compartirlo en tu red social favorita y por supuesto suscríbete para no perderte nada de nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. También puedes ver estos otros vídeos.